Gasteiz, hoy es miércoles 31 de mayo del 2017, arrancamos programa con la mirada puesta en el partido de básquet de ayer en el Fernando Buesa Arena, que además, por cierto, voy a empezar por la rueda de prensa de Sito Alonso, en el que arrancó diciendo, voy a decir algo, voy a hablar de lo positivo del partido. Y yo creo que no fue consciente de que todo lo que decía era negativo, no había nada positivo. Recuerdo que me llamó poderosamente la atención. Y luego, bueno, pues decir, evidentemente, ayer el partido fue un despropósito por parte del equipo, porque todo hay que decirlo, el equipo también perdió el partido. Luego los errores arbitrales, podemos decir lo que queramos, pero evidentemente quien perdió el partido fue el Baskonia, no fue los errores arbitrales. Al final del partido, errores de bulto de los árbitros, evidentemente, cosas que incluso yo escuchaba a compañeros a través de medios de comunicación que estaban hablando incluso de antipersonales, tal, no sé qué. Bueno, la verdad, lo que sí que es verdad es que el equipo perdió, y el primer partido, y además en los playoffs, cuando te golpean una vez, cuidado, recuperar este golpe de efecto es difícil. Sí que es verdad que estamos hablando del Baskonia, y evidentemente pues el Baskonia tiene mucho carácter, tiene mucho equipo, y evidentemente ha demostrado que es uno de los grandes precisamente por hacer cosas como esta, ¿no? Remontar lo irremontable en un momento determinado, ¿no? Y bueno, pues yo creo que el Baskonia, evidentemente, este próximo jueves, o sea, pasado mañana, pues evidentemente ese partido lo saca adelante, y como bien decía, bueno, pues el entrenador, pues sí que es verdad, ¿no? Sito decía, ¿no? Que él es capaz de ganar, que el equipo es capaz, está preparado para ganar los dos partidos en Valencia, y ¿por qué no? Es verdad, o sea, yo creo que se puede, y evidentemente ocasión única, evidentemente, de volver a estar en una final, y además con un digno rival que esperemos que sea el Real Madrid, a mí me encantaría, y además ganar la Liga y ganarle al Real Madrid, sería tremendo. Bueno, cara pícaro, pero es que es lo que me gustaría, no les voy a engañar. Ayer concierto Guns N' Roses, precioso, maravilloso y estupendo donde nos haya, un conciertazo, y la verdad es que disfrutamos, se disfrutó mucho del concierto, se disfrutó mucho del ambiente, se disfrutó mucho de todo, absolutamente de todo. En cualquier caso, bueno, guiños todos, y a ver si al final del programa podemos hacer algún guiño más en ese sentido. Bueno, ya está sentada con nosotros, nuestra invitada para hablar con ella. Vamos a hablar con ella de muchos asuntos, vamos a hablar de Recaleor, vamos a hablar de Tuvisa, porque hay cosas importantes de Tuvisa. Vamos a hablar de varias cosas, vamos a hablar del IBI, como no puede ser de otra forma, ¿no? Impuestos varios, también, Pero vamos a hablar de varias cosas interesantes con ella. Itziar Gonzalo, que es la concejal, bueno, es la segunda teniente alcalde, si no me fallan los otros, segunda teniente alcalde de Vitoria-Gasteiz, además de concejala, creo que de Urbanismo y Hacienda. Itziar Gonzalo, buenos días. Bueno, buenos días. ¿Lo he dicho bien? Así es, lo has A dicho veces tengo que tirar de la chuleta. Es normal, comprensible. Bueno, ¿qué tal estamos? Bien, bien. Bueno, ¿cómo ha vivido Itziar Gonzalo esta final de la Copa del Rey del Alavés? Pues la verdad es que de una manera muy agradable, porque el ambiente, aunque lo viví en Vitoria, el ambiente en la calle era espectacular. Yo creo que el ver a la ciudadanía volcada con su equipo, la verdad es que es algo que bueno, es difícil de contar, es mejor vivirlo. Itziar, ¿eres de bufanda? Bueno, yo no soy muy de fútbol, no soy muy de fútbol, pero indudablemente a nuestro equipo hay que apoyarle, y ahí estoy, sí. Bueno, la verdad es que lo pasamos bien, Los que estamos en Gasteiz también disfrutamos del encuentro. Los que se marcharon, ya luego nos contarán, porque aquí creo que por lo menos Claudio, estuviste en Madrid, ¿no? Sí. Creo que sí, además, ¿no? Luego nos contarás, Luego nos contarás. Pero sí que es verdad que los que nos quedamos aquí disfrutamos mucho del ambiente, disfrutamos mucho de una sensación que, bueno, la tenemos olvidada desde Dortmund, y bueno, volver a tener al equipo en lo más alto pues es súper importante para la ciudad, evidentemente, y bueno, pues agradecer al equipo, aquí desde esta televisión hemos hecho a esta sociedad. Bueno, Itziar, son muchos los puntos calientes que tenemos ahora mismo encima de la mesa. Y vamos a hablar de Recaleor, evidentemente, pero no solo de Recaleor, porque sí que es verdad que hay otra plataforma que acaba de reivindicar también la ocupación, ya no solo de una zona, de un barrio concreto, como es Recaleor, sino también en Casco Antiguo, evidentemente, se habla de ocupación de viviendas vacías que tienen propietarios, que tienen dueños, exactamente igual que Sánchez 21 es el propietario, el dueño de Recaleor 21, y la verdad es que hacen un llamamiento, evidentemente, a que Vitoria sea la ciudad ocupa más grande del país prácticamente, y el viernes
el viernes asistimos a un debate muy intenso, pero muy intenso, que se trasladó incluso luego a los pasillos. Momentos cuando menos importantes, Etxear. Pero ¿cuál es el análisis que hacéis desde la corporación, desde el propio equipo de Gorka Urtaran y del Partido Nacionalista Vasco? Bueno, desde luego nosotros ya lo hemos expresado en varias ocasiones. Primero hay que tener un poco en cuenta el origen de ese barrio, contextualizarlo como tiene su origen en un estudio socioeconómico que se realizó en el año 2002, es decir, que ya hace bastante tiempo, en el que se consideró que ese barrio, por las condiciones de sus edificaciones, resultaba para quienes los ocupaban, para esos vecinos, vecinos de la ciudad, pues unas viviendas que se consideraban infraviviendas porque adolecen de diferentes patologías que bueno, pues se han citado en diferentes ocasiones, no hablemos ya de la accesibilidad, y eso fue lo que motivó toda una política de realojos, precisamente ofreciendo una alternativa a esos vecinos de Vitoria que pudieran trasladarse a otros barrios nuevos en unas mejores condiciones. Por otra parte, nosotros también entendemos que se ha planteado una alternativa. Nosotros no es que estemos en contra de un proyecto de autogestión, de un proyecto autosuficiente, sino que bueno, lo que entendemos es que tiene que haber una mínima regulación, tiene que haber unas obligaciones, no se puede trasladar siempre la responsabilidad a los demás, y entendemos que la vocación del espacio que actualmente ocupa ese barrio pues es muy distinta, y ya se tomó esa decisión hace mucho tiempo y con un amplio consenso por parte de toda la corporación entonces. Yo me he preguntado en el programa, me lo he preguntado varias veces, el día que se tomó la decisión de cortar la luz que viene desde el gobierno vasco, esa decisión a mí me parece que fue atrasada, pero yo dije además aquí por dos motivos. Una es porque había gentes dependientes de la electricidad para poder ejercer su vida, su día a día. Otra, había vecinos que tenían su contrato de luz y que estaban pagando su contrato de luz todavía, porque seguían allí como propietarios. Es decir, y luego había gente mayor y niños, ¿no? Y Vitoria, precisamente, pues por ejemplo, esta noche ha sido una noche fría, ¿no? En Vitoria, ¿no? Es decir, no es una decisión muy controvertida y que choca realmente con esas líneas de políticas sociales a las que, por otro lado, estamos viniendo escuchando por parte de Pello López de Munain, por ejemplo. En el sentido, no es contradictorio en un momento determinado, simplemente por forzar el desalojo o por inseguridad, como bien dijo el alcalde. Pues comentabas tú al principio muy bien que efectivamente fue una decisión que bueno, el Departamento de Industria instó a SIA Iberdrola, y nosotros desde el Ayuntamiento, no fue una iniciativa nuestra, pero sí la respaldamos como medida ante lo que nos alertaban los diferentes informes de 2015 y más recientes de 2017, en el que bueno, pues realmente esas condiciones, esas instalaciones eléctricas no reunían ni las más mínimas condiciones de seguridad, a pesar de que bueno, pues se ha podido hacer instalaciones, pero que no se ha constatado que en ningún caso puedan estar homologadas por ningún instalador homologado, es decir, que no podemos garantizar realmente la seguridad de esas personas. Y por otra parte también apuntabas una cuestión que creo que es muy importante, el perfil de las personas que actualmente ocupan o residen en esas viviendas, ¿no? Yo creo que la ciudad cuenta con recursos sociales suficientes para identificar esas situaciones, es decir, si efectivamente hay personas que responden a una situación de vulnerabilidad, poderlas ofrecer una alternativa y una situación diferente en una vivienda digna, no como creo que a pesar del adecentamiento que se haya podido realizar desde la voluntad, pues no responde a unas condiciones mínimas de vivienda, y en ese sentido creo que el perfil social que actualmente utiliza esas viviendas, desde luego nos responde a situaciones especialmente de vulnerabilidad en general. Puede haber alguna situación, pues si eso es así, lo que se trata es de contactar y de ofrecerles otra alternativa. Desde ese sentido tampoco se justifica un proyecto, como digo, que no es autosuficiente, que se soportan los recursos de todos los ciudadanos y de toda la ciudad en general de Vitoria,
y bueno, eso es lo que entendemos desde el equipo de gobierno. Había que primar, desde luego, el riesgo de cualquier situación que pudiera dar lugar a una desgracia, como hemos visto algunas situaciones muy recientemente, y una situación francamente muy desgraciada en Zorroza, en este caso en Bilbao. Aquí el otro día la portavoz de Euskal Herria Bildu, Miren Larrion, hablaba del tema de bueno, que quién se podía creer lo de las huertas ecológicas si después del derribo el terreno evidentemente hay que limpiarlo porque está muy contaminado el terreno y que realmente ahí no se pueden hacer huertas ecológicas hasta que eso no se limpie completamente o pasen años. Claro, yo ahí, la verdad es que cuando lo dijo me quedé un poco preocupado, porque sí que es verdad que si realmente queremos hacer huertas ecológicas o va a haber un huerto ecológico para unir además la zona del anillo verde, sí que es verdad que la afectación de toxicidad que tiene el terreno, no sé cómo se va a hacer, pero sí me lo pregunté y me gustaría a ver si podemos despejar esa duda. Hombre, por una parte tenemos que tener en cuenta que cuando se haga o se plantee ese proyecto de derribo, una de las cuestiones fundamentales que habrá que tener en cuenta es cómo se trabaja el material de esas viviendas para que tenga un tratamiento adecuado el residuo que se pueda generar. A partir de ahí, pues es de verdad que estamos en un espacio que actualmente está fuera de ordenación, que su vocación entendemos que es efectivamente hacer un cierre del anillo verde y que no necesariamente tiene por qué pasar por huertas ecológicas. Curiosamente, bueno, pues los vecinos que allí residen hablan de que ya cuentan con huertos, no serán ecológicos. Indudablemente una actuación de derribo puede generar una expansión de ese tipo de material, ¿no? Y por eso hay que tratarlo adecuadamente y eso se marcará, vamos, con toda seguridad y con todas las máximas garantías desde el propio proyecto de derribo, pero no tiene por qué ser necesariamente una huerta ecológica, puede ser un proyecto verde que nos ayude a cerrar ese anillo verde. ¿Para cuándo está previsto más o menos que se empiece a hacer el derribo de Recaleor? Como estamos comentando, la primera medida que es encargar ese proyecto de derribo es el que nos va a determinar en qué plazos nos estamos moviendo. Y por otra parte también la posibilidad de que judicialmente podamos llevar a cabo los trámites que el juzgado nos permita para poder llevar a efecto ese derribo son lo que nos va a determinar en qué plazos nos estamos moviendo. ¿Se entiende la presión que está ejerciendo el Partido Popular con respecto al asunto? Es decir, porque sí que es verdad, desde el momento uno, el Partido Popular está exigiendo la expulsión directamente de los ocupas, que sí el derribo, y resulta que ellos que no están gobernando. Además, yo cuando le digo a Miguel Garnica, yo además me echo las manos a la cabeza, porque tirando de hemeroteca, a Miguel Garnica había que recordarle ciertas cosas que dijo y ciertas cosas que hizo, estando los ocupas, porque él lo tuvo encima de su mesa y no hizo nada. Pero eso me sorprende, ¿no? Pero ¿se entiende o no se entiende, salvo que quieran dinamitar al gobierno? Pues yo creo que responde más a una estrategia, como comentas, más de desgaste que de otra cuestión. No se entiende cuando no solamente han estado gobernando y podían haber tomado también ellos otras iniciativas y otro tipo de movidas, el Partido Popular. Nosotros, desde luego, tampoco vamos a apostar por medidas o por soluciones que vengan a romper la convivencia o apoyar mociones basadas, desde luego, en una única estrategia política como es la que has apuntado, ¿no? Ellos han ostentado una responsabilidad. Esto no es un proyecto, un problema o una situación nueva, sino que creo que es una situación que ya en el año 2013 había 20 viviendas ocupadas. Y bueno, quiero decir, desde luego creo que no es atribuible a la responsabilidad de este gobierno, al menos de forma exclusiva. Creo que nosotros sí que estamos de alguna forma desde el minuto cero, cuando este equipo de gobierno entra, lo primero que hace, y además de manera personal, el alcalde Gorka Urtaran se dirige a este colectivo, se persona allí, entabla conversaciones con ellos, les plantea alternativas en unos entornos que no choquen con el planeamiento, en que las condiciones de vivienda, si bien se puedan necesitar o precisen de efectivamente una reforma, una remodelación, pueda realizarse, y sin embargo se agradece públicamente la oferta, pero se desecha desde el minuto cero. ¿Se entiende el rechazo de Aretxabaleta? ¿Se entendió de alguna forma? Porque ahí está esa figura que tú hablabas, ¿no? ya hace un tiempo, el tema del inquilino rehabilitador, aquella famosa, que era con los pisos de Aretxabaleta, que podía estar... ¿Se entiende el rechazo? Ya que les preguntaba a ellos y no supieron, el representante que estuvo aquí no supo responder a esta pregunta, pero ¿se entiende?
pues nosotros desde luego no podemos entenderlo porque, como he dicho, no estamos en contra de un proyecto de estas características, pero que tenga por lo menos un mínimo de regulación, que haya una vuelta, una devolución, digamos, a la ciudad, de alguna forma, de lo que este proyecto se está soportando también en otros recursos que, como he dicho anteriormente, son de toda la ciudad. Pero, ¿cuáles son los motivos por los cuales rechazan ellos a Chavaleta? Porque aquí no lo han dicho, tenéis constancia de ello, entiendo vosotros. Pues, ¿qué os han dicho? No nos argumentan ninguna razón concreta, simplemente yo creo que se aferran al espacio de Recaleor, al barrio. Que el proyecto lo tiene allí, es lo que decían aquí. Así es, lo el único. proyecto lo pueden tener allí, pero creemos que hay que primar otras condiciones, como he dicho, de seguridad por encima de todo, de un espacio que reúna unas condiciones con unas mínimas normas. Insisto que no entendemos, y lo que menos entendemos es que efectivamente también haya grupos desde el ayuntamiento, desde la propia corporación, que de alguna forma estén apoyando este tipo de cuestión, esta situación. Llegados a este punto, sí me gustaría saber por qué ese enfrentamiento. Podemos, evidentemente, está en contra, y Euskal Herria Bildu también, ¿no? Os encontráis prácticamente, bueno, y Irabazi también, creo que os encontráis solo con el Partido Popular de apoyo, nada más, en ese sentido. Claro, viniendo de donde venimos, después de tener los problemas que hemos tenido presupuestarios, no es momento de reflexionar que el presupuesto hay que volverlo a negociar en breve otra vez, hay que volverse a sentar, y ahora mismo, tal y como están los ánimos y lo que pasó, repito, el viernes con Miren Larrión, que fue expulsada del pleno por el alcalde, no es el mejor de los ambientes, ¿eh? Bueno, al final yo creo que, y el otro día le escuchaba también aquí a Miren, ¿no? En el sentido de que, bueno, yo creo que siempre hay que intentar constantemente buscar puntos de encuentro. No entendemos ese apoyo desde el punto de vista de que solo vemos una estrategia política, creemos que incluso, pues bueno, gente afín a estas formaciones políticas pues puede estar hasta en desacuerdo con lo que se está defendiendo y lo que se está apoyando, ¿no? Por ellas mismas, pero en definitiva nos tendremos que volver a encontrar, tú lo has comentado, me da igual en esta cuestión o en otras, y en esta cuestión también, ¿por qué no? Y tendremos que seguir hablando, no estamos abocados allí, además yo creo que es bueno, y creo que bueno, pues puede contribuir a rebajar quizá esa situación tensa que se creó en el pleno del viernes. ¿Qué hacemos con los nuevos jóvenes o los jóvenes que quieren ocupar el casco antiguo y que ya tienen casas, evidentemente que están entrando en pisos? Esta red de emancipación juvenil, que el otro día dio una rueda de prensa, además, tajantes, dijeron, si nos echan a todos, y si nos echan de un piso, ocuparemos otro. Y así sucesivamente, ¿no? Porque tenemos unos derechos que decir, tenemos un problema en el Recaleor y ya tenemos otro en el casco antiguo. Pues nosotros, desde luego, como he dicho, alternativas se plantean, alternativas se ponen sobre la mesa. Creo que hay recursos que se ofrecen a otros jóvenes que también están haciendo un esfuerzo muy importante, pero de alguna forma acuden a los sistemas que están establecidos para conseguir esa emancipación. Hacen un gran esfuerzo económico, personal, de todo tipo, y yo creo que carece en este caso de sentido. Nosotros, en la medida en que desde luego veamos que hay viviendas que corresponden a Sánchez 21, en este caso a la sociedad, que puedan verse en esa situación, vamos a actuar, porque en la medida además en que se están ocupando estas viviendas, se están restando recursos a quien de verdad, de una forma ordenada y con obligaciones, también quieren acceder a ellas. Están limitando también el derecho de otras personas a acceder a esas viviendas, como he dicho, con unas mínimas condiciones y en una mínima regulación. Bueno, vamos a cambiar de tercio, porque no vamos a todo el rato hablando de Recaleor ni de Movimiento Ocupa, que creo que tenemos muchos temas y todos importantes. Uno de los más importantes que tenemos encima de la mesa, aparte de las imposiciones económicas que vamos a abordar, está el tema de Tuvisa, el tema de aparcamientos, que ahora vamos a gestionar, vamos a hablar de ese plan, y los 10 autobuses que van de llegar a la ciudad. ¿Qué feedback habéis recibido del ciudadano con esa nueva incorporación de esas nuevas líneas? Pues yo creo que muy positiva, porque evidentemente desde el 2009 no se hacía ninguna renovación de autobús, ningún nuevo servicio en ese sentido, y yo creo que ha sido una apuesta de todos los consejeros de Tuvisa,
de toda la corporación, que yo creo que en ese sentido sí ha entendido la necesidad de renovación de flota. Estamos hablando de autobuses, algunos desde el año 95 que tenemos. La valoración que hacemos de la ciudadanía, el otro día con la presentación que se abrió a la ciudadanía para que pudieran conocer, pues digamos, las ventajas, ¿no?, que ofrecen estos nuevos autobuses en cuanto a accesibilidad, en cuanto a, bueno, pues sistemas de recuperación de energía que van a permitir de alguna forma menor emisión de carbono al medio ambiente, lo mismo que menor consumo de combustible, y yo creo que la percepción ha sido muy positiva, había muchísimo interés. La verdad es son que bonitos, acabó la yo los jornada, he visto, son bonitos. Acabó la jornada a las 8, 8:30 y tuvimos que invitar a los ciudadanos a que hicieran uso del autobús y las líneas, abandonarles, y pedirles que abandonaran el autobús inmediatamente, amablemente, quería decir, pero por la necesidad Estos son los 10 primeros, pero tiene que venir más. Pues desde luego nosotros lo que sí BRT, estamos trabajando, sí, a ver, en esa programación de renovación de flota, la idea, desde luego nosotros, nuestro compromiso era en esta legislatura al menos renovar unos 20 autobuses. Es verdad que los que se han adquirido son los más largos, los de 18 metros, posteriormente la renovación puede ser, estamos planteando para autobuses de 12 metros. Estos sobre todo estaban destinados a aquellas líneas que tienen mayor número de usuarios, como es la periférica, la línea número 4 y la número 6, que son las que tienen una mayor afluencia de usuarios, sobre todo en determinadas horas, también para servicios de gauchori. Y yo creo que habría que destacar la confortabilidad también, cómo se mejora la accesibilidad de los mismos. Tenemos más, hay que también tener en cuenta una cuestión que a veces se nos olvida: estamos en un transporte colectivo, no es un transporte adaptado, pero en definitiva se han incorporado muchísimas mejoras para que aquellas personas con diversidad funcional puedan hacer un uso mucho más cómodo del servicio público de transporte. Bueno, y esos matrimonios que tienen niños que van con sillitas, que a veces tienen que dejar pasar hasta 2 autobuses o 3 incluso a veces para poderse montar y acceder a un autobús, que eso es tela también. Pues sí, yo he de decir que lo he sufrido porque me ha pasado el de subir con niños pequeños y bueno, pues tener que bajarme el autobús o no poder acceder, porque realmente no había posibilidad. Esperamos que como ha señalado, pues estos autobuses nuevos faciliten ese acceso y potenciemos mucho más el transporte público y una forma más confortable para todos los usuarios, ¿no? 10 más, en lo que queda de legislatura, 10 autobuses más además las cocheras que van a estar aquí ubicadas bien cerquita, en los viveros. Bueno, las cocheras efectivamente es un proyecto sobre el que estamos trabajando en el diseño, estamos trabajando un poco en lo que puede ser esa nueva ubicación, porque bueno, pues de alguna forma más pronto que tarde va a ser necesaria para también albergar estos nuevos autobuses y esta nueva flota. Bueno, pero yo creo que habrá que ir dando pasos. Lógicamente es un proyecto también de mucha envergadura y también con un coste económico importante. Oye, récord también de viajeros, vamos, 1.400.000, un 16,9% creo que más que por este año. Exactamente, en estas fechas. Más o menos, ¿no? Sí que, bueno, nosotros todos los consejos vamos comparando haciendo esa comparativa de datos y bueno, pues nos gustaría llegar a bueno, muchísimos más usuarios, que yo creo que van a contribuir estos nuevos vehículos a facilitarlo, sobre todo por el interés también que entendemos ha despertado en la ciudadanía. Bueno, también vais a gestionar, bueno, el parking de Santa Bárbara seguro, seguro, y además dentro de la reforma de lo que se pone en Parancha, evidentemente de la reforma de la plaza de Bastos, pero sí que es verdad, Santa Bárbara, perdón, sí que es verdad que de alguna forma tenéis ese plan, ¿qué es el plan máster? Creo que lo habéis llamado. El master plan. El master plan, bueno, he cambiado la palabra. Sí, cuéntamelo, por favor. Bueno, en el master plan es una iniciativa en la que nosotros lo que sí que pretendemos es concentrar un conjunto de actuaciones que abarcan toda la zona del ensanche, con la finalidad de que se recupere ese pulso económico que necesita el centro, ¿no? Que se ha perdido pues como consecuencia de la expansión hacia nuevos barrios, a que los residentes en esos nuevos barrios pues lo que demandan son servicios en los mismos, y eso ha hecho que el centro pierda el ser referencia
a nivel económico. En ese sentido, pues han identificado un conjunto de actuaciones que, bueno, es un plan abierto, por supuesto, a muchas más aportaciones, que desde luego no podemos hacerlo sin contar con los agentes económicos que están en el centro. No hay que olvidar que el centro da empleo pues a más de unas 8.000 personas y que, bueno, pues el hecho también de que ciertos servicios de carácter público, como es la tesorería, como es el propio ayuntamiento, se hayan desplazado a otras zonas de la ciudad, pues ha podido contribuir a esa menor referencia que es el centro como eje comercial. En ese sentido, pues sí, hay un conjunto de actuaciones identificadas. Algunos ejemplos podemos verlos materializados ya, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de la antigua sede de la Aritz, como actualmente, bueno, pues es un comercio. Podemos hablar también del edificio que ocupaba el Ayuntamiento en San Prudencio, que si bien nos ha producido pues el traslado del Instituto Foral, que sí, hay una previsión de que otra institución pueda albergar allí actividad de forma que vaya recuperando el centro de esa actividad. También estamos hablando de la Estación Goya, un punto de referencia donde muchos visitantes llegan a nuestra ciudad, llegan allí. Estamos hablando de un edificio catalogado con un valor arquitectónico de carácter modernista muy importante, con un premio del propio Colegio Oficial de Arquitectos Vasco-Navarro, y que creemos que puede ser un punto muy interesante para potenciar. Bueno, es hora de que respetemos y no derribemos, como hemos hecho durante muchos años, derribando cosas que tenían muchos premios arquitectónicos a nivel nacional de reconocimientos, como la estación antigua de autobús que fue derribada. Revitalizar, volver a recuperar, ¿no? Lo que es la parte comercial, ¿no? Ese eje, ese corredor donde la gente evidentemente es cómoda, ¿no? Y evidentemente, como se haga a la hora de pues Espalancha, evidentemente que esa parte diáfana que va a quedar ahí va a ser... Yo entiendo que como la Virgen Blanca, más o menos, va a ser un sitio de encuentro seguro, un punto de encuentro. Nos encontramos con el soterramiento del carga y descarga del Corte Inglés. Ahí no sé cómo están las negociaciones, si habéis hablado con el Corte Inglés, si están dispuestos o no a poner pasta, que hasta donde yo sé, me consta que el Corte Inglés no quiere poner ni un céntimo de euro. No sé, ¿cómo está ese tema? Bueno, la verdad es que comentabas bien que dentro de las líneas estratégicas del Master Plan, una era la regeneración de espacios públicos, y el proyecto Bosque en Parancha responde perfectamente a esa línea estratégica, ¿no? En ese sentido, bueno, pues nosotros incorporamos, y ya es conocido, a esas condiciones de contratación ya un posible modificado, lo que es el soterramiento de la carga y descarga. También, evidentemente, entendemos que el Corte Inglés, en su caso, tendría que aportar la parte que le pueda corresponder en la afección que tiene dentro de eso. Nosotros creemos en este momento que es viable hacer ese modificado, pero sin la aportación, aunque todavía creo que hay margen para poderlo incorporar y de alguna forma que se pueda conseguir que el Corte Inglés de alguna forma, bueno, pues también aporte o entre, pero en este momento no tengo ningún dato que te pueda confirmar que eso es así. Creemos que hay margen porque se incorpora como un modificado y hay dentro de la licitación y de todo el proceso posterior para que pueda llevarse a cabo. Bueno, menudo cabrón que tienen los empresarios. Menos que tiene, bueno, que tenéis vosotros con el Partido Popular por el cambio además de opinión constante del Partido Popular, que es eso, con el impuesto de actividades económicas. El caso es que no está aprobadas las bonificaciones, ¿y ahora qué? Pues desde luego nosotros tenemos un importante malestar en esta cuestión, ¿no? Tenemos un importante malestar porque nosotros lo que trasladamos era un proyecto de modificación del impuesto de actividades económicas que hacía una transposición de la norma foral en su posibilidad más amplia, la mejor posible para las empresas, entendiendo que también nos parecía interesante y nos parecía positivo la incorporación de estas empresas cuyo volumen de facturación puede alcanzar entre 1 millón y 2 millones de euros a la fiscalidad, como ocurre en otros municipios del entorno y sin irnos muy lejos, ¿no? Y no hablemos del resto del Estado, que efectivamente estas empresas tributan. Pero nosotros entendíamos que esa incorporación se tenía que producir de una manera progresiva y dando un margen de tranquilidad a las empresas de cómo facilitar esa incorporación.
pero no ha sido así. Y no ha sido así, y además a mí me sorprendía mucho cuando en un último viraje que no entendemos muy bien del Partido Popular. No lo entiende nadie porque veníamos de otro discurso. Exactamente, es que no entendemos que un grupo político que se ha posicionado siempre en favor de las empresas, es verdad que también se manifestó en contra de ese coeficiente del 1,93 de tributación para las actividades económicas. En el momento que tiene posibilidad de dar tranquilidad a las empresas, de alguna manera, nos hace un movimiento que no entendemos todavía de hoy y, pues vota en contra, se posiciona en contra. También es verdad que no entendemos que otros grupos políticos como EH Bildu lo haya apoyado en Juntas Generales y resulta que no lo quiera para el municipio de Vitoria, porque, como has dicho, además, la consecuencia puede ser que haya determinadas actividades económicas que se estén desarrollando en la misma calle, pero que en función de si tributan por una cuota provincial, en este caso la norma foral se aplica directamente y están sujetos a esa bonificación, sí. Y otras empresas no. Yo creo que eso pues, es una situación que desde luego desde nuestro punto de vista pues es muy difícil de entender y en este sentido un grupo político que se posiciona públicamente así pues todavía menos y mucho menos cuando ya se había llevado por un trámite de urgencia para llegar a tiempo y en plazo, en fecha al plazo que nos había dado esa norma foral, que era antes del 1 de julio tener la publicación definitiva para poder acreditar que se ha cumplido esa modificación. Y bueno, vuelve a intentar, de una manera incomprensible, volverlo a llevar a debate. Creo que solamente se buscaba una imagen y un poco en la línea que hemos apuntado antes de desgaste y de estrategia política exclusivamente. Sí, buenos días. ¿Qué tal estamos? ¿Todo bien? Muy bien. Sí, Alberto Rúa, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿En orden? Sí, bueno. Roder Rodríguez, ¿qué tal? Egunon. Muy bien, Egunon. ¿Todo en orden? Bueno, creo que sí. ¿Sufriendo por lo de ayer, el partido del Barcelona de ayer o no? No, hombre, no fue agradable, fue un poco inexplicable, sobre todo la parte final del partido, porque se fue ganando todo el partido. Despropósito total. El minuto y medio final, el arbitraje también tuvo que ver lo suyo, pero el equipo en las últimas jugadas no estuvo muy acertado. No estuvo bien, no. Sara Martínez de Quereño, ¿qué tal estás? Muy bien. ¿Todo bien? bien? Todo bien, la voz ya recuperada después de lo de Madrid. Por cierto, cumpliste con tu... Yo te pido un favor, que nos mandaras fotos de tu paso por Madrid en esta final de la Copa y mencioname, te lo agradecí. Bueno, como tú, hicieron otros, ¿eh? Eso. Que sepas, me hizo mucha ilusión, ¿eh? Que es lo que os pedía. Gracias, para acordaros en ese momento de uno. Para eso estamos. Bueno, ¿quién quiere romper el hielo con Echea? Gonzalo. Fernando. Sí. Bueno, ¿Tiene ganas? ¿Fernando tiene ganas? No, ganas no. Vamos a hablar de la limpieza. Han pasado 3 meses y hay 5 trabajadores que todavía no se han reincorporado a la UTE. Eso es un incumplimiento, ¿no?, de contrato. La pregunta es, ¿y ahora qué? ¿Qué va a pasar? Bueno, pues te comento un poquito porque, a nadie se le escapa que es una situación muy compleja y que evidentemente yo entiendo la inquietud de esos trabajadores y por supuesto de sus familias, ¿no? También es verdad que con ese mismo margen y esa misma inquietud que tienen los trabajadores sobre la situación, nos han dado un plazo, digamos, tenemos un margen para seguir hablando y contemplando diferentes escenarios. Nosotros no descartamos aún ninguno, o sea, uno de ellos sea la continuidad del contrato, pero efectivamente tiene que ser dentro de unos márgenes económicos y dentro de lo que nos permite la propia herramienta y por supuesto con ese requisito de cumplimiento de contratación de trabajadores. Por otra parte, bueno, pues también existe la posibilidad de llegar a una resolución de ese contrato y hacer una nueva licitación que de alguna forma reformule las condiciones iniciales, facilite pues la situación de reincorporación de estos trabajadores a la contrata y de alguna forma nos fijemos unas nuevas condiciones. Esa sería otra opción, sin que la gestión pasara a ser propiamente municipal. También no descartamos desde luego ninguna de las opciones y yo entiendo la impaciencia de esas familias y de esos trabajadores. De hecho, se ha mantenido, creo que esta misma semana hemos tenido un encuentro con, no yo personalmente porque realmente no es un contrato que esté dentro de las competencias que a mí me competen, pero sí que ha habido una reunión esta misma semana con las familias
para trasladarles un poco cuál era la situación en la que estábamos. Las decisiones muchas veces no las toman desde aquí. Eso hace que, bueno, ante ciertos planteamientos que podamos trasladar y que, por supuesto, están dentro de los límites que nos marca ese pliego de condiciones que regula esta contratación, que, como he dicho, es muy compleja, pues necesitamos que nos traigan una respuesta. Y muchas veces pues esa respuesta no es la que esperamos o no responde a lo que nosotros entendemos como posible, y a partir de ahí, pues bueno, intentamos reformular. Entiendo la impaciencia. Yo creo que bueno, en breve yo creo que se podrá ya ver una posibilidad, uno de esos escenarios que, como he comentado, se está trabajando, tener cuál va a ser el escenario más inmediato para dar solución a esta situación. Alberto. Hola, buenos días. Buenos días. Mira, debido a la inconstitucionalidad de la norma foral sobre la capacitación de plusvalías, se prevé que se van a dejar de recaudar 3 millones de euros. Obviamente eso repercutirá en recortes. ¿Y de qué departamentos el Gobierno prevé que se van a recortar? Pues mira, en este momento el hecho de que se haya producido este cambio de normativa, esta sentencia, un cambio de normativa, bueno, hay un decreto normativo de urgencia fiscal que nos da, por lo menos nos clarifica, porque así lo ha establecido Juntas Generales, nos clarifica un poco cómo movernos, ¿no?, dentro del ayuntamiento, qué criterios utilizar a la hora de liquidar este impuesto. Pero realmente nos planteas una cuestión que supone que, ante una estimación, automáticamente lo traslademos a recortes. Nosotros no estamos planteando ni estamos barajando en este momento esa opción. Es decir, ¿y por qué lo digo? Primero, porque ya del ejercicio 2016 al 17, ya de una forma cautelar y sin saber realmente un impacto real sobre este impuesto, teniendo en cuenta que se había producido la ponencia de valores y ya eso iba a suponer un impacto en este mismo impuesto, en el de la plusvalía, pues fuimos, creo que, bastante cautelosos en la previsión de ingresos. También es verdad que no sabemos el número de transmisiones que puede, es decir, positivas, transmisiones en las que sí que realmente se da una plusvalía y procede la liquidación de este impuesto, que pueden de alguna forma corregir el efecto que tiene el caso contrario, aquellas liquidaciones en las que no lo tiene. Y lo cierto es, y sin perjuicio de, bueno, que a mitad de año, ahora a finales del mes de junio, julio, podremos ver una evolución más real de cuál es la situación de recaudación de este impuesto, pues si nos sorprende, nosotros teníamos una estimación de recaudación en torno a 12 millones de euros por la liquidación de este impuesto, y hace pocas fechas estábamos en torno a 5 o 6, teniendo en cuenta que no habíamos hecho ninguna liquidación de transmisiones de 2017, sino que eran liquidaciones de 2016, donde sí se había generado una plusvalía de acuerdo con la norma foral. Por eso seguimos muy atentamente la evolución de los ingresos, pero sin plantearnos en este momento recortes por esa cuestión. Claudio, o Joseba. Claudio. He dicho Alberto así directamente, pero no, bueno, queráis. Egunon Itxia. Cuando en el 2015 Gorka Hortara y el equipo que le acompañáis en la gestión accedisteis al ayuntamiento, os encontrasteis un ayuntamiento en una situación económica lamentable, herencia del Partido Popular. Mediante un modelo de gestión muy bueno, en el 2016 habéis conseguido amortizar parte de esa deuda y ha ido todo funcionando de una forma correcta. En el 2017 estamos ya prácticamente a mediados de año. Esa pauta que continúa adelante, seguimos amortizando deudas, seguimos solucionando el problema que tenemos todos los gasteiztarras con la deuda del ayuntamiento. Pues indudablemente esa es la línea, la senda que queremos seguir y que estamos siguiendo. Comentabas bien que cuando nosotros accedimos al equipo de gobierno, lo que nos encontramos una situación de 68 millones de euros que no tenían, eran obligaciones económicas que tenía el ayuntamiento y sin embargo no tenían reflejo en el presupuesto, no aparecían en ese presupuesto. Eso nos obligó a tener, en primer lugar, que aprobar un plan económico, a plantear un plan económico, que es el que hemos seguido de forma rigurosa, hacer un seguimiento de ese desarrollo del ejercicio económico de forma que no gastáramos aquello que no teníamos. Es verdad que también tenemos que seguir cuadrando nuestras cuentas y equilibrando esos ingresos y esos gastos con contratación de préstamos, recurriendo a deuda, pero siempre, como apuntabas, en la línea de amortizar siempre más deuda de la que contratamos. Esa es una tónica que queremos mantener, en la misma forma que también cuando equilibramos el presupuesto y tenemos que recurrir a venta de inmuebles, a venta de patrimonio municipal del suelo, también
lo que intentamos es de alguna forma equilibrar ese ritmo de ingreso con ese ritmo de gasto. En definitiva, entramos en una situación el año pasado, en 2016, creo que acabamos el ejercicio, reduciendo la deuda de 123 a 119 millones. Es decir, seguimos un poco en esa deuda y además siguiendo muy bien las orientaciones que ya hay, las apreciaciones que hacía el interventor, ¿no? En cuanto a aquellos ingresos digamos de dudoso cobro, que es un poco complicado a veces de explicar, pero que tiene una incidencia muy importante en la liquidación. Una cosa es lo que tú cuentas que vas a tener de ingreso y otra cuestión distinta es lo que ingresas realmente. Entonces hay una serie de ingresos que hay que ir anulando si no hay posibilidad de materializarlos. Y eso es algo que nosotros en ese sentido estamos siguiendo las pautas que se nos dan desde Hacienda, por supuesto el propio departamento, es lo que queremos potenciar y mejorar y ser rigurosos, como he dicho, en esa gestión. Mi pregunta va evidentemente por lo que más sensibilizado puede estar, que en el capítulo de presupuestos, pues no solo por Salburua, que está claro, sino por los presupuestos participativos, que encima esta semana hemos conocido pues que realmente no es una buena noticia que se recorte de 3 millones que veníamos decidiendo la ciudadanía el año pasado, que se recorte a 1,5 millones este año, más 1,5 millones, o sea, el 2018 y 1,5 millones el 2019. Somos conocedores, o yo creo que soy consciente de que prácticamente la gran mayoría de estas propuestas vienen del capítulo inversiones y es probable que igual 3 millones de euros no tengamos, pero yo creo que igual hay que reformular el programa, el proyecto como fuere, para que todas las propuestas no vayan en ese capítulo, porque lo que no puede ser, o sea, lo que siempre estamos diciendo los ciudadanos es que queremos decidir una cuantía de a dónde va el dinero, es decir, no quiere decir que tengamos que buscar una partida de 3 millones para que decida la ciudadanía, sino que dentro del presupuesto que hay global, que 3 millones, que es ínfimo, lo decida la ciudadanía, en vez de 1,5 millones. Por tanto, no puede haber una reforma ahora a tiempo para que volvamos a por lo menos lo del año pasado, que son 3 millones de euros, que podamos decidir 3 millones la ciudadanía. Desde luego, bueno, lo primero que sí me gustaría señalar respecto del programa de Mejorando Vitoria-Gasteiz Hobetuz, lo cierto es que era una experiencia pionera en Vitoria en cuanto a la formulación que se había realizado de la misma, que tenemos que aprender de la misma, que tú comentabas, muchos de los proyectos fueron en lo que es más el capítulo de inversión, aunque yo recuerdo por precisamente la publicidad y la difusión que se hacía entonces, que también cabía la posibilidad de que dentro de programas de carácter social o cultural, de carácter recurrente que tiene el ayuntamiento y que todos los años en su presupuesto consigan una cantidad importante para destinar, pudieran tener cabida proyectos en la línea que apuntas de reorientar las ayudas, reorientar ciertos programas, sobre todo de carácter cultural y social. Sin embargo, es verdad que bueno, pues la mayoría de la ciudadanía se cantó por proyectos que tenían que ver más con la inversión. En este sentido también me gustaría señalar una cuestión. Se habla de la cantidad. A ver, hay un aspecto que tenemos que tener en cuenta. Un proyecto, por el hecho de que tú reflejes una cantidad, no automáticamente se ejecuta, es decir, que hay unas fases desde que se aprueba, se licita, se hace el proyecto. Hay que respetar esas fases. Entonces, lo que hemos visto es que tampoco hay una capacidad de materialización tan inmediata de gasto de esos 3 millones. Es decir, los 3 millones no se pueden gastar, aunque los pusiéramos todos en el mismo ejercicio, aunque no los podríamos gastar en ese ejercicio. ¿Por qué? Porque, como he dicho, hay unas fases. Primero hay que hacer proyectos, luego hay que licitarlos, hay que adjudicarlos, hay que seguirlos. Entonces, lo que se ha hecho es, por supuesto, destinar 3 millones a esos proyectos con una distribución acorde a la posibilidad de ejecución de los mismos. Eso es lo que se ha hecho. No se ha ajustado, ni se puede decir que en el presupuesto no hay. No. De 3 millones van destinados ahí. Y además, si hay una posibilidad de que en un proyecto pudiera haber una cantidad que sobra o que no se utiliza, pueda ser destinado a alguno de esos otros proyectos que se aprobaron en el ejercicio pasado. A partir de ahí, bueno, pues hemos aprendido también y puede haber una reformulación, como planteabas, en esas bases, que dé cabida
y que nos gustaría además que en esas cantidades que son ciertas, que son recurrentes, que son habituales, también pudieran tener cabida otro tipo de proyectos y de alternativas. Y bueno, y como he dicho, también ese millón del que se habla ahora obedece no tanto a una capacidad económica, sino una capacidad de ejecutar. Lo que no podemos es concluir que en 2 años tenemos un listado de proyectos que no se ejecutan. No, la ciudadanía tiene que verlos, y en el momento en que vea que se contratan, y se contratan por su importe íntegro, porque se acordó y por el que estaba ajustado, pues es cuando yo creo que la ciudadanía podrá comprobar que efectivamente fue una apuesta, fue un compromiso, y un compromiso además que se cumple. Y también es verdad, no vamos a obviar que la situación económica, en cuanto a que necesitamos generar ahorro para poder destinar a inversiones, podrá tener cabida más proyectos dedicados a la inversión. Necesitamos ser en eso más autosuficientes como ayuntamiento y conseguir tener más recursos para ello, no depender tanto. Estarás conmigo que la capacidad de decisión de la ciudadanía se ha recortado a la mitad. Es decir, antes era 3 millones en un año, ahora son 3 millones en 2 años. Por tanto, en cada ejercicio de presupuestario anual van 1,5 millones y 1,5 millones. Por tanto, la capacidad de decisión de la ciudadanía, aunque te doy la razón en que es verdad que muchos proyectos, porque ahí va el tema, que la inversión, que muchos proyectos van en inversión y tienen unos plazos, como bien comentas, que pueden ser alargados en el tiempo de más de un año, eso es verdad, pero sí, yo creo que tiene que haber mecanismos para que todos los proyectos no vayan al capítulo de inversión y por tanto haya más recursos en otros proyectos a otros capítulos, y por tanto la capacidad de decisión de la ciudadanía siga siendo la misma. Es mi interés y mi propuesta para que la estudiéis, porque ahora mismamente nuestra capacidad de decisión pues ha disminuido a la mitad. Pues, no, sí, comentarte que evidentemente vamos a ir ajustando tanto los proyectos como las cantidades que se pueden destinar, como la capacidad de materialización que tenemos de las mismas. También hay que tener en cuenta, hay programas que son recurrentes que puedan estar incluso contratados. Eso también puede limitar el destinar recursos a ello. Como ha dicho, es un proceso abierto que iremos mejorando, que habrá que ir mejorando, pero en el que sí que creemos firmemente. Y yo creo que al final, sobre todo, lo que va a darle ese empuje y esa fuerza, sobre todo, es que la ciudadanía pueda constatar que lo vamos cumpliendo en la medida en que también somos capaces de ello, tanto a nivel técnico como a nivel económico como a nivel legal. Iremos reformulando también esas condiciones que planteabas, también las económicas, ¿por qué no? Itziar, una última pregunta antes de despedirte, pero Jorge Fernández Magán, el presidente del Colegio de Abogados, de Arquitectos de Barcelona-Navarro, sí que están muy cabreados porque dicen que aquí no hay arquitectos que puedan presentarse en las licitaciones que hacéis. De hecho, puso varios ejemplos. Puso el Europa, habló del plan general, habló también de la Antxokia, habla del Palacio Esquivel, puso varios ejemplos, ¿no?, encima de la mesa, que se sienten maltratados, que el Ayuntamiento no está haciendo los pliegos pensando en los arquitectos alaveses, de alguna forma. ¿Esa es una demanda que se sostiene o no se sostiene? Yo desde luego creo que respeto, por supuesto, la opinión del presidente del Colegio de Arquitectos, y además es que no, desde luego la respeto. Otra cuestión es, a la hora de compartirlo, he de decir lo siguiente. En cuanto a, por ejemplo, las licitaciones o los ejemplos que se han puesto en el Plan General de Ordenación Urbana, no solamente no tuvo la razón por parte del órgano que resuelve estas cuestiones en el Gobierno vasco, no dio la razón al Colegio de Arquitectos, primero porque es verdad que era un contrato tan potente económicamente que los requisitos de solvencia no los elige siempre la Administración, sino que puede elegir entre unos, pero tiene que cumplir unos mínimos. Y eso fue lo que hizo el Ayuntamiento, respetar esos mínimos de condiciones de solvencia. De hecho, bueno, es una OTE la que se ha presentado, ha habido varios despachos, tanto
de legales como de urbanismo que se han sumado y que los que han resultado adjudicatarios de este proyecto y de este contrato, pero en definitiva no era una cuestión de decisión propiamente del ayuntamiento, sino que teníamos que atenernos a lo que establecía la normativa de contratación, teniendo en cuenta que estábamos hablando de un tipo de licitación en torno a 1 millón de euros. En ningún caso nosotros podemos pensar en clave de solamente arquitectos locales para estas cuestiones, ¿no? Lo deseable, por supuesto, y cuantos más, mejor, y podían concurrir en una unión temporal, por supuesto, siempre abiertos a eso. También citabas otro ejemplo. Nosotros, sin embargo, hemos considerado que el concurso de ideas, en los términos que se ha planteado el proyecto para el Gasteiz-Antxokia, sí, precisamente lo que ha favorecido es que arquitectos jóvenes que igual no podrían cumplir esos requisitos de solvencia puedan concurrir y puedan participar y puedan tener su primera experiencia o sus primeras experiencias en estas cuestiones. De hecho, yo conozco 2 que van a concurrir, amigos míos. Itziar Gonzalo, muchas gracias. Concejala de Urbanismo y de Hacienda y responsable de Amisa, no, de Tuvisa, perdón. Gracias, por acercarte a este 2.5 Gasteiz. Un placer, un lujo, como siempre lo digo. Vale, gracias. Nada, una pequeña pausa por publicidad y vamos al debate. Hasta ahora.